Bueno, Andrés, primero muchas gracias por estar por primera vez aquí en el canal, te lo agradezco un montón. Espero que no sea la última, esperemos que podamos charlar más veces. Te lo agradezco un montón, de verdad. Te lo dije, creo que fue ayer, y me dijiste sí, claro, pues sin problema. Así que te lo agradezco mucho. Y nada, quiero hablar un poco del tema de Mbappé y Tchouaméni porque están a un nivel absolutamente tremendo. Si quieres te voy a preguntar un poco por el partido del otro día de Francia, el partido en el que asiste Tchouaméni vistiéndose de Andrea Pirlo y acaba marcando Mbappé. No sé si te gustó más el partido de Mbappé, el de Tchouaméni, pero que nos contaras un poco cómo fue. Bueno, para mí el partido de Tchouaméni es muy completo porque, bueno, me pareció el mejor de Francia, quizá con Oliso o Manu Koné, que es su compañero del mediocampo en la selección francesa. El de Mbappé hasta el gol, yo no te diría que fuera malo, pero no está haciendo su mejor partido. Luego verá que los últimos 10 minutos encara bien el tramo final del encuentro, estaba mal Francia, pero verá que los cracks pues no necesitan hacer un buen partido para ser decisivos y ese gol que marca me recordó mucho al Mbappé de 2022, ¿no? El que antes de renovar, ¿no? Que para mí era hasta la explosión de Benzema el mejor jugador del mundo, pero yo al que veo muy bien, o al que vi muy bien el otro día fue a Tchouaméni. Está a un nivel de confianza brutal. Creo que también en los duelos llega a todos los balones. Es muy difícil regatearle y está siempre muy bien colocado, ¿no? Que uno de los problemas de Tchouaméni quizá en sus primeros años o el año pasado antes de que espabilara era que se le veía un jugador que estaba perdido en el campo. Creo que también la llegada de Xabi Alonso, de hecho ha hablado hoy en rueda de prensa antes del partido de mañana ante Islandia, ha dicho que bueno, pues Xabi Alonso le ha aportado nuevas ideas, que tiene que también le vino bien jugar el año pasado de central para ver mejor el fútbol, porque aprendió bastante experiencia en esa posición en la que se ve el fútbol muy distinto, ¿no? En la posición de centrocampista, pero yo creo que para analizar la importancia de Tchouaméni, ya no solo en Madrid, sino en Francia, la última suplencia de Tchouaméni es en 2023, marzo, o sea, en un partido ante Irlanda. Desde entonces, salvo algún partido que no ha podido jugar por lesión, no se ha perdido, todos los partidos no se ha estado disponible, ha sido titular. Eso denota que es un futbolista capital en Francia, ahora también en el Real Madrid. Y luego Mbappé, pues yo creo que, no sé si juega a medio gas, no se le vio quizá tan cómodo porque, bueno, el estilo de Francia es muy distinto al del Madrid. Jugó quizá un poco encorsetado de 9, ¿no? Porque en la izquierda estaba Barcolá, luego jugó Lis entre líneas, ¿no? Y el Madrid estamos viendo también ocupar la posición de jugador entre líneas que hace jugar al resto de los compañeros. Pero bueno, luego si le dejas ese balón al espacio en uno contra uno ante un central, que por cierto era Zabarni, que le había fichado el Paris Saint-Germain y que ha hecho una gran temporada con Hausen el año pasado, le deja clavado y marca un gran gol. Pero para mí fue superior, en mi opinión, el partido de Tchouaméni. Está a un nivel Tchouaméni, yo creo que desde lo que sucedió la temporada pasada. Yo no sé si hay mucha gente que dice que si los pitos ayudaron o no ayudaron. Es verdad que Tchouaméni estaba, lo dijo aquí una vez Rodríguez, daba la sensación un poco de desidia a veces, ¿no? En las acciones. No que no fuera bueno, porque yo soy de los que opina que el Tchouaméni nada más llegar al Real Madrid encadena una temporada, sobre todo los primeros partidos, muy buenos, a un muy buen nivel. Es verdad que luego cae, como cae todo el equipo, pero es verdad que en esa posición del centro del campo yo creo que igual se nota más cuando una persona no está a un buen nivel, ¿no? ¿Qué crees que le ocurrió? ¿Tú qué notabas en Tchouaméni el año pasado? Bueno, en primer lugar, que creo que también le ha influido jugar mucho de central, ¿no? O sea, pienso que cuando está el equipo tan mal como el Real Madrid y pones a un jugador que no es central en la posición de central, yo creo que se veía en el campo que no tenía o no había adquirido los conocimientos para jugar en esa posición. Luego también es verdad que lo que dices es cierto. Daba la sensación de que jugaba muy pasota en el campo, de que se hundía muy fácil, luego llegaba muy tarde a las coberturas, le cogían rápido la espalda y creo que es un problema también estructural del Madrid porque el año pasado, bueno, si te acuerdas, el Madrid cuando jugaba un partido importante había dos futbolistas que no corrían nada. Y eso para el rival, para un equipo que saca bien la pelota, los mediocampistas del Madrid estaban perdidos en el campo porque es que estaban en inferioridad todo el rato. Eso yo creo que también influía a la hora de colocarse en el terreno de juego. Luego es cierto que cuando llega ese partido, creo que es ante el Celta, me parece, ¿no? En Copa. O una Sí, pitada en Copa, sí. Es que el partido también del equipo fue en Copa, fue aquella que se fue el Madrid a la prórroga, me parece, y acabó ganando en la prórroga. Ese partido le espabila porque yo creo que una cosa es no estar bien colocado en el campo o que los resultados no acompañen y otra de notar o dar la sensación de que no va contigo el partido o que estás perdido. Y eso creo que le espabila bien. Luego encadena ya o enlaza muchos partidos a un muy buen nivel. Ya en el mediocampo, siendo el Tchouaméni
que todos recordábamos. Y me parece, creo, esto estoy hablando de memoria, pero seguro que tú te acuerdas. Creo que en la ida en el Emirates él no la juega ante el Arsenal. Pillas, tío. Voy a ¿No la mirar juega porque. él? ¿Tú crees? Espera un momento, A ver. Fue el Arsenal Real Madrid, ¿no? Sí, sí, O sea, me acuerdo que en juego de No lateral juega él, porque. no juega él. Mira, ese partido no lo juega. Ah, mira, no lo sabía. Me acuerdo. Lo pierde el Madrid 3-0, verá que son goles evitables, porque bueno, evitables, que son dos genialidades de Declan Rice, pero en ese partido no juega y se nota mucho. Y también se nota mucho cuando España juega ante Francia la Nations League, las semifinales, que va ganando 5-1 el partido, aunque luego verá que lo maquilla Francia mucho, y Tchouaméni ese día no es titular, no juega porque está tocado. Entonces ahí te das cuenta de que es un futbolista que, bueno, en su día daba la sensación de, o en los primeros 6 meses de competición del año pasado, para mí, sobre todo influenciado por un equipo cuyo sistema no existía, que era un equipo que iba por libre en el campo y que ya denotaba que el ciclo Ancelotti pues, estaba a punto de acabar. Eso también yo creo que le influyó. Y que luego pues se jugó bastantes partidos de central para cubrir urgencias y que al final si tú eres medio centro y juegas una semana de central, otra de medio centro, unido a esos problemas estructurales, pues yo creo que no le ayudaba en nada. Este año, pues bueno, ha llegado un entrenador que le está potenciando, un entrenador que estamos viendo en los primeros partidos que no negocia la presión, que presiona muy arriba, y creo que Tchouaméni es mejor presionando hacia adelante que hacia atrás. Le beneficia mucho este sistema, porque yo me acuerdo en el Mónaco, que lo he mencionado alguna vez, que cuando él brilla y el Madrid le ficha por 80 millones, que él jugaba no de pivote defensivo, sino en una posición de interior para presionar, ¿no? Presionando hacia adelante. Y eso lo está haciendo muy bien con Xabi Alonso. Yo creo que se ha dado cuenta de ese poder que tiene Tchouaméni, porque abarca mucho campo. En los duelos es una roca, o sea, pierde muy pocos duelos. Y creo que ahí está una de las claves de su mejoría, ya no solo en el Madrid, sino también con Francia, que el otro día, para mí, yo creo que Tchouaméni no ha sido nunca un patapalo. Es verdad que cuando le ves jugar, pues al principio la sensación de que técnicamente no es virtuoso, pero tiene un rango de pase en largo y un rango de pase en corto bastante interesante, la verdad. Lleva 2 asistencias este año, uno con el Tirol, que es un pase absolutamente que lo puede firmar Toni Kroos, y la del otro día que vimos con Francia, que es absolutamente tremendo. Por cierto, es verdad que dice José Luis, lo perdió por sanción, que además me acuerdo yo de que era por sanción el partido contra el Arsenal, aquel partido. Andrés, acabas de decir una cosa que me parece interesante. ¿Tú realmente cuál crees que es la posición perfecta para Tchouaméni? Y entiendo que importará mucho el esquema. ¿Es el esquema de Xabi Alonso el que mejor le viene? ¿O cuál crees que es mejor? Bueno, yo pienso que el mejor sistema para mí de Tchouaméni era un doble pivote, ¿no? En el que los dos mediocampistas se alternen la posición dependiendo de si sacas la pelota o no. Yo pensaba en su día, cuando el Madrid fichó a Tchouaméni, que con Camavinga se podía complementar muy bien. El problema es que Camavinga, pues bueno, las lesiones le han menguado bastante y no hemos visto todavía, o quizás desde hace años, la mejor versión de Camavinga en el Madrid, pero bueno, yo creo que se puede adaptar a distintos sistemas. Para mí el mejor que le viene es el 4-2-3-1. Luego es cierto que cuando, esto lo habrás visto, cuando el Madrid ataca no es un 4-2-3-1, a veces saca la pelota con 3 centrales, los mediocampistas alternan bastante las posiciones y creo que también en función de cómo presiona el rival, pues le viene en una posición u otra. Luego la presión, creo que a lo largo de la temporada el Madrid va a estar en partidos en los que hay un rival muy potente delante y tenga que defender, no te voy a decir replegado, pero sí en bloque medio, bloque bajo, y creo que Tchouaméni ahí tengo ganas de verle, porque donde mejor se está desempeñando actualmente es que el Madrid pierde el balón, sale a presionar hacia adelante y anticipa mucho, ¿no? Y eso yo creo que también le beneficia. Quiero verle en otro contexto, ¿no? Como cuando se enfrenta el Madrid a un equipo de mayor calado, de enjundia, que ahí es donde vamos a ver, ahí va a estar la clave de la temporada para Xabi Alonso también, ¿no? Porque ahora de momento no ha tenido un rival que le haya exigido sobremanera. Sí, estoy de acuerdo. Pero creo que el 4-2-3-1, bueno, un doble pivote o incluso 4-3-3, donde Tchouaméni pues tenga libertad de movimiento para no ver el fútbol de espaldas, pues puede ser también una buena solución. Bueno, veremos. Yo he de decir que este año en esta posición de pivote, en donde a veces también se mete de tercer central, que yo entiendo que también ha ayudado mucho todo lo que ha aprendido en estos años o en estas últimas temporadas que le ha puesto ya Ancelotti, me está gustando bastante. Además, creo que abarca muy en esa zona de terreno de juego y está a un nivel para mí espectacular. Veremos a ver si continúa así, porque serán buenas noticias para Xabi Alonso. Voy a entrar un poco a hablar también de Mbappé.
también está a un nivel absolutamente tremendo, por lo menos en el Madrid, se le nota. Yo creo que para mí el cambio, más allá de también algo físico, que creo que está un pelín mejor, ya os anticipo que creo que, no sé si mañana pasado sacaremos una cosa con Tavero hablando del tema de Kylian Mbappé, que va a ser muy interesante, ya lo veréis. Y también ha mejorado mucho en lo mental, ¿no? Yo creo que lo psicológico ha ayudado mucho. Hay que decir, Andrés, que la temporada pasada, la temporada del Madrid fue mala en general. Si tiene alguna nota positiva es que Mbappé hizo muchos goles. Pero es verdad que no se vio el gran Mbappé, ¿no? Primero voy a preguntar por la temporada pasada y ahora vamos con esta. ¿Qué crees que le pasó? ¿Crees que le pesó mucho todo el ciclón que ha habido con todos los rumores de Kylian Mbappé al Real Madrid, Kylian Mbappé? ¿Qué crees que le pasó durante esa temporada? Bueno, yo creo que hay que contextualizar todo lo que pasa con Mbappé antes de llegar al Madrid y durante sus primeros meses de competición. Él cuando hace un año y medio, cuando él envía habla con el Al-Khelaifi y le comunica que no va a seguir en el Paris Saint-Germain, se producen 6 meses en los que Mbappé, pierde minutos en el Paris Saint-Germain, Luis Enrique empieza a sentarle, y creo que y venía una temporada en la que no había tenido pretemporada, porque en 2023 había estado apartado hasta la segunda jornada de la Liga por esa misiva que envió al PSG comunicando que no iba a renovar, y creo que eso también físicamente pues no llegó bien incluso a la Eurocopa. En la Eurocopa se rompió la nariz en el primer partido, ¿no? Ante Austria. Entonces creo que eso también fueron factores que influyeron a la hora del inicio de temporada. Luego en el inicio de temporada, pues es verdad que marca goles, pero los primeros 4 o 5 meses la versión de Mbappé es una versión de un jugador que no está en su mejor momento físico, y hay que añadirle también los problemas extradeportivos. O sea, él se ausenta de dos convocatorias seguidas de Francia, aparece el incidente ese en Suecia, que es verdad que luego lo archivó la Fiscalía sueca sin mencionarle, pero bueno, que al final estuvo en el centro de la diana de todos los medios de comunicación franceses, preguntándole continuamente y sacando noticias fuera de contexto. Y luego está que la temporada del Madrid tampoco acompañó. Creo que el Madrid el año pasado, pues lo has dicho tú, tácticamente pues fue un desastre. O sea, no dio la talla en ningún partido importante de la temporada. La eliminatoria ante el Atlético la pasa de milagro prácticamente. Y luego ante el Arsenal, pues nos falta esa versión de Mbappé por la que se le ficha, ¿no? El Madrid no ficha a Mbappé para, le ficha para ser decisivo en los momentos importantes. Es cierto que los goles que marca ya te hacen ver que es un futbolista que no necesita hacer un buen partido o hacer una buena temporada para inflarse a goles. Para mí es buena temporada, pero insuficiente porque el Madrid no gana ningún título importante. Pero esta temporada, pues él lo dijo el otro día, que había sido una pretemporada muy distinta, ¿no? Había tenido más tiempo, mentalmente estaba más liberado, ya había asimilado por completo su fichaje por el Real Madrid, que creo que eso también el año pasado no terminó de asimilarlo por todo lo que rodeó sus problemas extradeportivos con la selección francesa. Y bueno, físicamente se le ve mejor, ¿no? O sea, tiene esa arrancada que el año pasado la vimos, pero a cuentagotas. Técnicamente se está asociando muy bien, se le ve más liberado en el campo, se mueve por todo el frente de ataque. Entonces yo creo que de momento la versión que estamos viendo de Kylian Mbappé es la que todos esperábamos, más allá de sus cifras goleadoras. Bueno, fue bota de oro al comienzo del curso pasado. Oye, te iba a preguntar, ¿tú le ves similitudes en lo físico este año? A ver, esto es fumarnos un vapor de los buenos. Con aquel Mbappé de 2018. Es que yo No. se vio una imagen, que entiendo que las imágenes pueden, pero como una imagen donde se le veía bastante más delgadito, se nota mucho en la cara, y quizás es saber, o sea, con ese tipo de físico, a ver, también era un chaval, han pasado 7 años desde aquello, pero ¿no crees que ha recuperado un poco ese físico o no lo sientes tú eso? A ver, es que el Mbappé de 2018 era un niño, o sea, era un futbolista que además que jugaba en la derecha, o sea, si te acuerdas, en el Mundial él no lo juega a la izquierda, lo juega Matuidi de extremo izquierdo, que es cuando empieza a funcionar Francia, y él era extremo derecho, o sea, era un futbolista, verdad que se metía por dentro, pero era la posición en la que había jugado en el Paris Saint-Germain, de hecho ahí, porque estaba Neymar cuando él llegó al Paris Saint-Germain, que Neymar era la estrella del proyecto y jugaba en la izquierda Neymar, y Cavani delantero, y él en la derecha pues no rendía mal porque tenía esa arrancada
primorosa, que era letal a campo abierto, y hizo un mundial. Es verdad que no sé si ponerle a la altura de Pogba o incluso Griezmann, pero hizo un mundial trascendental para la explosión definitiva de Mbappé. Era un Mbappé para mí que su cuerpo estaba menos desarrollado, tenía menos cuerpo quizá, y el actual es verdad que está mucho más fino, pero yo creo que el Mbappé actual no tiene nada que ver. No voy a decir que no tenga nada que ver, pero es muy distinto a aquel chaval. Ese chaval técnicamente o no tenía tanta capacidad asociativa o no buscaba tanto el pase, sino que era coger la pelota y encarar, ¿no? El actual, bueno, yo no sé si tiene la misma carrera letal que antaño, ¿no? Porque cuando ya vas cumpliendo años, es verdad que sigues teniendo explosividad, pero Mbappé, o no le hemos visto carreras letales porque tiene una velocidad punta brutal, pero aquel Mbappé era muy fino y es que a pierna natural era tremendo. Tengo ganas de ver su evolución porque, bueno, al final es verdad que no tiene por qué perder explosividad, pero a medida que vaya cumpliendo años, pues su cuerpo va a cambiar, ¿no? Al final, la vía útil de un futbolista al máximo nivel, pues quizá te llega a los 35, ¿no? Luego tenemos el ejemplo de un fuera de serie que es Cristiano Ronaldo, pero que Mbappé no va a poder nunca ser Cristiano Ronaldo de 9 porque no tiene remate de cabeza, porque no es eso. Es otro tipo de futbolista, ¿no? Porque podríamos pensar que tendería a jugar de 9, juega de 9, pero no tiene... en el área no es letal cuando le envías un centro, ¿no? Entonces yo ahora mismo le veo a un futbolista que ha recuperado esa velocidad punta en carrera, que es algo que el año pasado tenía ya, pero que quizá le costaba un poquito más porque no estaba bien físicamente, pero creo que el Mbappé de 2018 era una cosa bien distinta a lo que al Mbappé de ahora en el Real Madrid y en la selección francesa. Ese mundial fue absolutamente tremendo, de Kylian. Fue una absoluta barbaridad. Bueno, de hecho, el partido que le da con el que se da, no a conocer, pero que Argentina, cambia. ¿no? Sí, esa carrera que le hace penalti, creo que es Marcos Rojo. Sí. A Mascherano le rompen, es tremendo cómo le rompen esa carrera. Cierto, cierto. Bueno, fue absolutamente histórico. Bueno, sí, acabó ganando el Mundial esa Francia. Mira, has hablado antes del tema de la posición. Él jugó con esa Francia en extremo derecho, en el PSG jugó de extremo izquierdo. Creo que en el Mónaco también jugaba de extremo izquierdo, ¿no? Bueno, era segundo punta, pero con tendencia a ir a la izquierda, porque era, si te acuerdas, era Lemar él era el extremo izquierdo, vale, Bernardo Silva era el extremo derecho y él jugaba con Falcao en la doble punta, pero con mucha movilidad. O sea que sí que era... Sí. Sí, te voy a decir que ahora en el Madrid juega como de delantero centro. A ti ahora mismo, viendo este Mbappé, ¿cuál crees que es la mejor opción para él? Bueno, hay que ver el contexto, ¿no? O sea, a mí donde más me gusta es cómo está jugando ahora. No en el es Madrid. extremo izquierdo, o sea, él no es extremo izquierdo. Claro, él para mí no es extremo izquierdo, aunque jugaba mucho en la izquierda en el PSG, pero no era una posición de extremo puro, pero tampoco es un 9, ¿no? Entonces yo creo que es en la posición intermedia, que podía ser un segundo punta, no voy a decir falso 9 porque no es falso 9, porque un falso 9 es otra cosa, pero un segundo punta, de verdad que juega de 9, que se mueve muy bien en la izquierda cuando recibe de cara, pero yo no le veo o sea, yo por ejemplo, si a Mbappé le pones a jugar de extremo izquierdo contra un rival replegado, es más fácil defenderle, ¿no? Porque le puedes poner dos jugadores en el 1 contra 1 y es verdad que lo tiene el 1 contra 1 letal, pero es muy difícil que te rinda ahí porque se desenvuelve mejor cuando tiene espacio para girarse y correr, que si le pegas en la izquierda, ahí es más fácil defenderle. Entonces yo le veo en una posición intermedia entre el 9 y el extremo izquierdo, porque no es extremo izquierdo y tampoco es 9, y yo creo que ahí me gustaría verle con un 9 también, ¿no? Porque hemos visto una versión de Mbappé, te mencionaba la de Falcao, que es hace muchos años, también tuvo una versión demoledora con Giroud en la selección francesa, que era un 9 puro, y vamos a ver si Xabi Alonso se atreve a ponerle con Gonzalo o ponerle con Endrick, aunque lo de Endrick, bueno, no está por ver porque no está teniendo minutos, pero me gustaría verle con un 9 puro porque creo que puede aprovechar mejor sus características, que el 9 arrastre los centrales y que le brinden balones al espacio. Fíjate, no tenía esa idea de jugar con un 9 puro en esa posición como jugaba en el Mónaco. Por cierto, dame un segundo, Andrés, porque tanto Moilán77 como José Luis Corbacho se han suscrito con Prime aquí en Twitch. Así que gracias de corazón por suscribiros, de verdad. Gracias por dejar ahí vuestro granito de arena. La gente de Twitch, como siempre le digo, darle a seguir, que esto es gratuito y lo gratis mola. Si alguno se escapa una suscripción, perfecto. Y la gente de YouTube, recordar darle a like al vídeo. Para poder algún día tener a sueldo a Andrés, que se lo merece, ojalá algún día podría Hombre, yo creo que sí, ofrecerle algo. Que bueno, la gente. Al final, si le das constancia, te veo, alguna vez te he visto, sí. le estás dando bastante bien y con constancia al final yo creo que vas a llegar a. Esperemos que sí.
Por eso digo que la gente Dale like y difundirlo. Dale like y sobre todo los que no estén suscritos al canal de YouTube que se suscriban. Y si alguno quiere hacerse miembro del canal o mandar un superchat, que es así una especie como de donación, pues oye, tenéis la posibilidad de ahí justo debajo del chat, la posibilidad de apoyo al canal de Rubén Martín. Así que, en este caso, del corner de Rubén Martín, que si no nos equivocamos. Y oye, os lo agradezco muchísimo a toda esa gente que me estáis ayudando. Dicho esto, muy bueno eso de la posición de Mbappé. No lo situaba yo en ese punto. Claro, tú me dices que te gustaría verlo con Endrick, pero entonces ¿te gustaría verlo con dos extremos o no hace falta? Quiero decir, ¿Vinicius un lado, más tanto uno a otro, Endrick, Mbappé y dos centrocampistas? Sí, ¿por qué no? O sea, verá, pero bueno, claro, hay que ver cómo organiza las alturas Xabi Alonso, porque va a volver Bellingham ahora y Bellingham en los años con Ancelotti jugaba muy cerca del área, ¿no? Entonces claro, hay que ver eso. Hombre, en un equipo que te defiende muy abajo y que no te da espacios, lo normal es poner a un 9 ya no para generar segundas jugadas en los centros, para rematar centros laterales, para liberar a Mbappé, que es que ahí es más difícil que rinda. Entonces yo sí, pues esa opción la plantearía. Verá que es un 11 muy ofensivo, pero creo que le podría venir bien al Real Madrid. O sea, con un 9 que le fije los centrales, que le abra los espacios para que los aproveche un jugador que en pocos metros te aniquila, ¿no? Es una opción, pero yo no veo a Xabi Alonso jugando con un 4 casi 2-4, porque luego al final el riesgo de perder el balón y que te pillan al contragolpe sería muy alto. No, pero tener dos laterales altos, como pueden ser Álvaro Carreras y Arno, lo que pasa, claro, esto es fumarte a Vinicius, pero en algún partido en el que no esté Vinicius, jugar con Mbappé, Gonzalo o Endrick en este caso, a lo mejor te puede dar esa facilidad, ¿no? Con esos dos laterales altos. Oye, cerrando ciclo Mbappé, te quiero preguntar rápido por Camavinga. No sé cómo lo estás viendo tú. Hay como un poco de división de opiniones con el tema Camavinga. Es un jugador que cayó de pie en cuanto a carisma en el Real Madrid, en la afición, en el vestuario. Para mí ha tenido muy buenas apariciones. También es verdad que siempre ha pecado de ese ritmo quizás excedido que a veces tienen los partidos, pero tiene muchas lesiones. Hay muchos que piensan que puede ser una temporada de examen final, ¿no? Viendo cómo esté, viendo cómo rinda, el Real Madrid se pueda plantear una venta o no. Te quiero preguntar, primero, ¿qué pensamiento tienes sobre eso? Sobre que el Real Madrid pueda a lo mejor decidir esta temporada si continúa o no. Y luego, yo tengo una pedrada mía que Camavinga es un jugador muy perfecto para Xabi Alonso, ¿no? Para el sistema Xabi Alonso. No sé cómo lo ves tú. Bueno, en primer lugar, creo que, a ver, es un futbolista que no vamos a descubrir la pólvora. Por características tiene un potencial altísimo. O sea, yo creo que para ser dominante en su posición, pero el problema es que juega, no sé cómo decírtelo, a una revolución que no tiene que jugar. Porque le vemos en el campo que pierde, que va con mucho ímpetu a los balones, que quiere hacer muchas cosas en una jugada y por eso yo creo que también físicamente pues se rompe varias veces. Y lo segundo, yo estoy de acuerdo. O sea, es un futbolista que puede actuar de lateral izquierdo en salida. Muchos entrenadores utilizan los mediocentros de laterales porque ahí ven el fútbol de cara y tienen más posibilidad de dar un pase vertical desde fuera que por dentro porque está más cerrado el rival. Y creo que ahí le puede utilizar muy bien en salida de balón para darle, por ejemplo, más altura a Álvaro Carreras o a Arnold o a Carvajal, dependiendo de quién esté jugando. Y es un futbolista polivalente, ¿no? Le hemos visto jugar de interior, de medio centro, de lateral, pero claro, si no tiene continuidad, pues es muy difícil adaptarse. Yo creo que es un año muy importante para él. El año pasado ya lo decíamos, porque creíamos que podía ser la exconsagración. Tuvo buenos partidos, pero luego las lesiones terminaron por menguarle. Pero cuando vuelva, es verdad que lo va a tener difícil, ¿no? Porque ahora está optando por Güler. Xabi Alonso no está haciendo mal el turco y va a volver Bellingham, va a tener mucha competencia, pero al final, si tienes competencia, te pones las pilas y creo que Camavinga también, si se cree si se cree el potencial que tiene, porque yo creo que todavía no es consciente, pues ese día pues será uno de los mejores mediocentros del mundo. Pero de momento yo creo que no se lo ha creído y eso es ¿Tú lo ves más de interior que de bueno, porque hay muchas posiciones. Camavinga es muy versátil. No o le sea, veo de interior. O sea, yo, Camavinga, a mí, si Camavinga ve el fútbol de espaldas, pierde mucho porque no tiene un giro, no tiene giro para mí top mundial. Por ejemplo, no es Dani Olmo girando, ¿no? En controles orientados, es un jugador más, no voy a decir tosco, pero que necesita ver el fútbol o tener de cara y tener metros para correr. O sea, siempre, para mí, para aprovechar su conducción, que tiene una conducción diferencial, porque a una técnica y potencia.
yo no lo veo de interior, yo lo veo en una posición casi intermedia entre mediocentro e interior, que no sé cómo definirla. Pero A lo creo mejor en que un doble pivote, ¿no? Con sí, Tchouaméni, eso es lo que te total, gustaría a eso lo es lo que mejor. sí, me gustaría verles juntos en un doble pivote con Xavi Alonso, pero bueno, al final hay que ver cómo vuelve. Güler está bien, es verdad que yo creo que Güler todavía no ha terminado de explotar, pero está jugando bien. Pero creo que Camavinga en un doble pivote con Tchouaméni le daría bastante al Real Madrid. Bueno, y ya, perdona, ya la última que te hago antes de que te marches, el tema de Konaté. Hemos estado aquí hablando porque ha sacado la información Carlos Forjanes de que la idea del Real Madrid es hacerse con Konaté y subir a Joan García y acabar con, bueno, se marcharán Rudiger y Álava. Yo siempre he dicho que Konaté creo que es una gran oportunidad de mercado, pero a mí nunca me ha convencido demasiado. Entonces digo, bueno, voy a decir que Andrés me convenza o no. ¿Realmente crees que Konaté es una grandísima oportunidad para el Real Madrid? ¿Ves que es un central para el Real Madrid? No digo por calidad, digo por tipo de juego, por manera en la que juega. ¿Tú crees que el Madrid haría bien en hacerse con el francés o no? Mira, yo iba antes a por... hay un central que me gusta mucho del Rennes, que es una bestia física y creo que tiene más potencial que Konaté, que es Jacquet, que le quería el Arsenal. A este nombre te lo doy aquí. A este vas a escuchar de él hablar seguro en los próximos años. Mira. Pero claro, Konaté es oportunidad de mercado. O sea, es gratis, se acaba contrato. Por lo que estoy leyendo en el periódico, está encaminado. O sea, que el jugador parece que quiere estar en el Real Madrid. A mí es un central que, fíjate, cuando salió Konaté y Upamecano, pensaba que Upamecano sería mejor, pero es verdad que Upamecano tiene el problema de que tiende mucho al error, pero tiene unas condiciones para mí incluso superiores que las de Konaté. Pero Konaté es un central que mide mejor, que tiene, bueno, un físico demoledor, o sea, es espectacular el físico que tiene. Luego es cierto que a veces da la sensación de ser un central tosco, pero saca bien la pelota. Creo que sus últimos meses en el Liverpool no fueron buenos. Empezó muy bien la temporada pasada, luego cuando cayó eliminado el Liverpool, era que ganó la Liga sobrado, pero no le vi tan bien como al inicio de temporada. Pero bueno, es una oportunidad de mercado para el Madrid. No pagas coste de traspaso. Físicamente, tal y como quiere Xavi Alonso el equipo, a campo abierto, presionando hacia adelante o robando muy arriba, me parece un perfil idóneo. Y creo que sería una gran incorporación para el Madrid. Además, tendrías la opción de complementarle con Hausen, ¿no? Que al final tienes un central que quizás sale más de zona, que es Konaté, y Hausen es más el temple, ¿no? La táctica, ¿no? El estar bien colocado. Y así le cubres bien la espalda. Creo que se complementaría muy bien. Oye, mira, me ponen por aquí Saliba. ¿Te gusta más Saliba que los otros dos? Sin dudar, sin duda. O sea, a mí Saliba... Bueno, ¿a ti Saliba ahora mismo te parece top 3 de centrales en el...? Sí, pero a mí lo que me sorprendió es que el Madrid no le fichara cuando salió del Saint-Étienne. O sea, un tío de 16 años jugando casi contra niños en la Liga Francesa con 16 años. O sea, el nombre era él. O sea, me sorprendió muchísimo que no pagara el Madrid. Bueno, el Madrid es verdad que en esa época había estado 60 fueron, no, 45 Militao, ¿no? No sé dónde fueron, Militao fueron por ahí. Sí, con 50, bueno, no había recuerdo. hecho Militao, entiendo que era muy difícil en esa época, pero bueno, para mí es que cuando salió Saliba, cualquiera que viera el fútbol con los ojos, a los 10 minutos de ver jugar a Saliba, tú decías, o sea, no hay que ser Einstein para saber que este tío va a ser de lo mejor del mundo. Y luego se confirmó, que le costó empezar en el Arsenal, pero para mí es un central increíble, o sea, es que lo tiene todo. O sea, el Madrid, es verdad que no sé si no va a hacer el esfuerzo el año que viene. Creo que acaba el contrato en 2027 y parecía que se estaba hablando de posiblemente en 2027, pero es que Saliba para mí es, por potencial, uno de los mejores centrales del mundo actualmente. Dice 33 Fer 74, dice el Madrid no fichó a Saliba porque no se llena Rubia, eso está claro. Pues creo que llegó a sonar o algo, ¿no? Sonó algo en O sea, Saliba salió algo, ¿eh? No sé si en esos años, porque no lo recuerdo ahora mismo. O sea, yo sé que se habla mucho de que es el central que realmente gusta en el Real Madrid. Lo que pasa es que, claro, Saliba ahora mismo te pueden pedir una barbaridad. No sé, mucho. Y más en la Premier. Un equipo de la Premier, para dejar salir un jugador de esas características, van a pedirte, pues eso. 120 kilos no bajan. Pues exactamente. Pero acaba el contrato en 2027. O sea, yo entiendo que ya no pueden pedir 100 millones por un tío que acaba el contrato. O sea, ya, pero es lo que has explicado tú. Si van a ir a por Konaté, no creo que vayan a por Saliba. Bueno, veremos a ver qué sucede. Oye, Andrés, no te quito más tiempo. Darte, verdad, las gracias de corazón por haber estado. Me lo pasa muy bien. Ha sido entrar tú y la gente ha entrado. Siempre que entra gente sexy, esto va siempre para arriba. Así que gracias de corazón por haber estado. Te molestaré en algún otro momento, pero te prometo que ya sabes que conmigo hay confianza. Llevamos hablando mucho tiempo por cosas de trabajo y demás. Así que con confianza me dices, bien, no puedo, sí puedo, o lo que sea, ¿vale? Esta es tu casa. Un abrazo. Pues gracias, Rubén, por la confianza. No molestas. Te deseo lo mejor en tu canal. Es verdad que al inicio
sé lo duro que es empezar un canal de cero y eso al final, una persona trabajadora como tú creo que va a llegar lejos y cuando quieras estoy aquí para ayudarte. Así que te mando un fuerte abrazo. Muchas gracias, Andrés. Hasta luego, Cuídate amigo. mucho. Adiós, adiós. Cerramos la conexión con Andrés Onrubia, que nos está hablando.